Uno de los más completos servidores públicos de la actual administración es sin lugar a dudas José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda y Crédito Público. Y hablamos hace rato de coordinación fiscal y mencionaste varias veces la palabra impuestos. Me queda claro, clarísimo, que en el ámbito federal se han hecho enormes avances para evitar la evasión y la elusión. Pero esto no siempre pasa igual en el ámbito local. La OECD ha subrayado en repetidas ocasiones pues que hay una evasión más o menos grande. ¿Por qué hay esta evasión o esta ilusión, si prefieres llamarle, José Antonio? ¿Dónde está la pelota? ¿En la cancha de quién? ¿Ha fallado Hacienda, Hacienda local? ¿Ha fallado la autoridad federal? ¿Ha fallado el Poder Judicial? ¿Ha fallado la cultura de pago de impuestos? ¿Qué ocurre? La construcción de un sistema impositivo es el tema político por excelencia. Atrás de la norma fiscal, lo primero que media es un consenso mayoritario de por lo menos dos poderes. El Poder Ejecutivo que planteó la norma, el Poder Legislativo que la validó, el Poder Ejecutivo de vuelta que aceptó esa validación como suya y no la observó, y eventualmente el Poder Judicial que hace control constitucional de la norma. Es de los pocos procesos donde casi de manera sistemática participan los tres poderes, además es un ejercicio que se repite año con año. Atrás, en consecuencia de cada norma fiscal, pues hay un elevado consenso político y uno podría incluso sostener, porque el país tiene la norma fiscal que ha venido consensando, que políticamente le ha generado convicción. Hay varias cosas que son particulares al sistema fiscal mexicano. Somos, por ejemplo, los pocos países del mundo en donde el control constitucional del impuesto lo hace la Corte en términos de equidad y proporcionalidad y no el Congreso, que de hecho en su esencia pues era una de las principales funciones. Pero además el fallo de la Corte tiene impacto individual. Eso quiere decir que en México, atrás de cada fallo de la Corte, hay un régimen fiscal que aplica a cada uno de los sujetos que buscaron el acceso a la Corte, y eso introduce un nivel de complejidad adicional. El reto del control constitucional que implica la Corte hace además que el grado de definición, el grado de puntualidad que tiene que tener la norma para merecer su aprobación, pues implica a veces una complejidad importante. Habiendo dicho eso, en términos generales la recaudación a nivel federal es parecida a la que uno esperaría dado nuestro impuesto sobre la renta con el control que ahora hace de él el IETU y el impuesto al valor agregado. En el caso de las contribuciones locales hay un área de oportunidad relevante. Si uno revisa cuánto capta México hoy, por ejemplo, de predial, captamos más o menos 0.3 del PIB. Esto en América Latina es más o menos 1.7, en la OECD es más o menos 2.2 del PIB. La brecha en consecuencia, si solo nos medimos contra América Latina, entre lo que recaudamos por predial en México y lo que se recauda por predial en el resto de América Latina, es una brecha muy grande. Aquí hay temas de escala a lo mejor y de tiempo. Siendo un impuesto que recauda el municipio, pues hay municipios que por su tamaño no tienen escala para tener un catastro adecuado y bien administrado, y toda vez que no hay reelección a nivel de los presidentes municipales, el esfuerzo de recaudación muchas veces no le reditúa al presidente municipal que se embarca en él. Entonces sí hay espacio, yo creo, para revisar nuestra arquitectura fiscal, pero ayuda a que nos contrastemos en cada uno de los impuestos a nivel federal y a nivel local con cómo está el resto del mundo para que hagamos un mejor diagnóstico de qué es lo que tenemos que fortalecer. Por lo que tú has visto hasta ahora, ¿cuál es el ajuste más importante que se tiene que hacer en materia de recaudación desde la perspectiva del secretario de Hacienda? Yo creo que hicimos un avance muy relevante en términos de dotar a nuestro impuesto sobre la renta de un mejor mecanismo de control. Yo creo que el IETU fue una buena innovación en materia tributaria. Es un impuesto que empieza a llamar positivamente el interés y la atención del mundo. Permite que el impuesto de la renta conserve su estructura sin que nadie abuse de las posibilidades que tiene el impuesto sobre la renta de bajar tu carga tributaria. Al día de hoy, quien critique ese esquema, quien sugiere, por ejemplo, que desaparezca el IETU, lo que está haciendo es favorecer a aquellos contribuyentes que tienen mucho flujo y que pagan pocos impuestos, porque lo que el IETU vino a hacer es balancear la carga tributaria entre aquellos que respecto de su flujo pagaban poco y aquellos que respecto de su flujo ya estaban contribuyendo mucho. El IETU no implicó
que nadie que tuviera una carga tributaria elevada hoy pagara más, sino al revés, la distribuyó mejor. En el impuesto al valor agregado la recaudación ha mejorado mucho, es un impuesto importante en donde ha habido la decisión política de no aprovechar algunas bases de consumo relevantes. Por ejemplo, agravamos en tasa cero todos los alimentos y medicinas. Ahí da la impresión de que desde el punto de vista de eficiencia tributaria e incluso desde el punto de vista de equidad, hay cosas que podríamos hacer para mejorar la equidad de nuestro sistema tributario al tiempo que fortalecemos nuestra recaudación. Y en materia local, sin ninguna ambigüedad, pues fortalecer la recaudación del impuesto sobre propiedad, que es un impuesto que en el resto del mundo sirve para apoyar mucho gasto que es propio de ese orden de gobierno y que en su ausencia gravita sobre el presupuesto federal y lo presiona de manera desmedida. Ahora déjame salirme un poco de la línea conceptual que estamos manejando y abordar un tema que preocupa a todos los mexicanos, la seguridad. Desde la perspectiva de algunos críticos, el problema más notable está en el lavado de dinero. Y dicen estos señores, bueno, en la medida en que se cierra la llave de la delincuencia organizada, se acabó la delincuencia organizada, porque no va a tener forma de incorporar lo que obtienen de manera ilícita al flujo legal. ¿Cómo está el asunto de lavado de dinero? ¿Cómo lo ves? Desde tu perspectiva, ¿cómo se siente? Tú tienes a tu cargo la unidad de inteligencia financiera, tú tienes una gran cantidad de elementos para entender, ¿se lava dinero, se lava mucho dinero, no se lava? ¿Cómo lo sientes? Primero, el lavado de dinero depende de lo que los abogados llaman un delito predicado. O sea, primero tiene que haber un delito que genere una ganancia ilícita, claro, y esa ganancia ilícita busca ser reintroducida a la economía disfrazando su origen y de ahí el término de lavado. Para combatirlo hay diferentes esquemas. El más importante que tenemos, el más importante que se tiene a nivel mundial, es un esquema de reporte. El sistema financiero, cuando ve flujos de dinero, reporta a la unidad de inteligencia financiera si ese recurso le parece que es preocupante, que es irregular, que es sorprendente porque o no va con relación al cliente que lo está depositando, o no va con el perfil de los depósitos que se hacen en la sucursal, o no va con el perfil de quien realizó la operación en la institución. En esa parte México tiene un buen andamiaje de reporte. Se tomó una decisión valiente, yo creo, y complicada en esta administración. Había una gran cantidad de dinero en efectivo que entraba al sistema financiero, que no guardaba relación ni con turismo, ni con remesas, ni con transacciones comerciales. Se escogió combatir el lavado de dinero por la vía de asegurarnos que el dinero en efectivo que entrara a la banca, sobre el dinero en dólares que entrara a la banca, dólar es el recurso que tú querías lavar porque es en el que se maneja el mercado de narcotráfico, estuviera vinculado o con remesas o con transacciones comerciales o con turismo. Y eso implicó que una gran cantidad de dólares que estaban entrando al sistema financiero dejaran de entrar. Esto fue una solución radical e importante. Para tener un buen andamiaje de combate al lavado de dinero necesitamos que otras instancias en la economía real reporten también, porque no solo se lava dinero a través del sistema financiero. Ya sometimos a consideración del Congreso una iniciativa que permitiría que recibiéramos inteligencia también del sector real. Solamente en la medida que tengamos un reporte del sector financiero y del sector real, tendremos un instrumento poderoso para combatir el lavado, que efectivamente es un instrumental relevante para hacerle frente a la delincuencia organizada. José Antonio, si te parece bien, vamos a un pequeño corte y vamos a la última parte de este programa.